Dice Jeremías 32, 27, Dios, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y la respuesta la podemos ver en un sinfín de citas bíblicas. Y yo busqué la que más conocemos o la que más se nos puede venir a la mente, y es un versículo que te lo puedes aprender facilísimo y rapidísimo, que es Lucas 1:37. Y la respuesta es que porque no hay nada imposible para Dios. Eso es una realidad, es una respuesta, que no hay absolutamente nada imposible para Dios. Y es algo que tenemos que estar constantemente recordando, porque cuando estamos enfrente de una circunstancia complicada, difícil, vemos muchas cosas imposibles. Y el corazón, nuestro estado de ánimo, nuestro estrés, nuestra presión arterial puede verse completamente afectada, porque muchas veces vemos circunstancias, vemos la problemática, vemos lo que no se puede solucionar, pero no nos acordamos que, dice Dios, hay algo imposible para mí, y la respuesta está en que no hay nada imposible para Dios. No sé a ustedes, pero para mí la predicación de hace 8 días que dio Arthur me hizo reflexionar mucho durante esta semana, porque muchas veces mi fe no se ve. A veces parece que tengo más cara pues no sé, de todo, pero menos de un hombre de fe, porque con la historia que hoy vamos a ver, yo pienso que muchas veces actúo como uno de los apóstoles que hoy vamos a ver, ¿no? Mientras no actúe como Judas, pues todo está perfectamente bien, todo se puede arreglar, ¿verdad? Entonces, nuestra historia de hoy, o el pasaje que vamos a ver, creo que todos lo conocemos perfectamente bien, pero no vamos a hablar per se del milagro que hace el Señor Jesús de alimentar a 5,000 personas. Todos ubicamos perfectamente bien la alimentación de los 5,000. Mi mamá siempre me ha dicho que si yo hubiera estado en ese evento, el milagro de los 5,000 no se hubiera realizado porque como mucho, ¿no? Entonces, bueno, este es un milagro muy particular, porque, dicho sea de paso, es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios, ¿sí? Muchas veces tú vas a poder ver Mateo, Juan, Lucas, Marcos, mismo escenario, misma época, mismo ministerio del Señor Jesús, pero con 4 ópticas y 4 visiones de diferentes. Es como tú sales a platicar lo que hoy escuchaste o lo que tú escuchaste hace 8 días, y cada quien va a tener desde su punto de vista, desde su óptica, lo que aprendiste, ¿no? Esos son los evangelios, son 4 ópticas de diferentes formas de pensar, personalidades, pero siempre mostrándote al Señor Jesús como nuestro Salvador. Sin embargo, algo particularidad es que es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios, lo cual te da a entender que es un milagro que impactó en la vida de los apóstoles. Y eso es lo que Jesús iba a hacer. La alimentación de los 5,000 no fue el milagro, o no era el objetivo en el cual el Señor Jesús quería apuntar. Aquí quería apuntar no a los 5,000, que dicho sea de paso, nada más cuenta el Señor, cuenta los evangelios 5,000 hombres, pero sin contar a niños y esposas. Esto te da a entender que si eran, vamos a suponer, 4 por familia, pues no son 5,000 los que se alimentaron en esa escena, fueron 20,000 mínimo. Para que te des una idea, el estadio Luis Pirata Fuente le caben entre 26,000 y 28,000 personas. Entonces, para que te des una idea, era casi el estadio Luis Pirata Fuente completo, ¿no? Este es el único pasaje que se nos dice que Jesús pidió una opinión a una persona para arreglar el asunto, y este es el punto medular de lo que hoy vamos a ver.
el Señor Jesús le pregunta a uno de los apóstoles que qué vamos a hacer, no porque el Señor no supiera qué hacer, y esto es una enseñanza, Jesús siempre sabe qué hacer. Y si le preguntó a Felipe es porque él quería darle una enseñanza a Felipe, ya les dije que apóstoles, para arreglar el corazón de Felipe o fortalecer su fe. El tercer punto, el Señor Jesús hizo pocos milagros ante una multitud enorme. Esto estamos hablando que era un milagro de 20,000 personas. Y el cuarto punto fue un milagro inmediato, ¿sí? No fue una situación de un evento, fenómeno natural, algo que se fue llevando durante ciertos días, fue un momento en rápido, que fue lo que el Señor hizo. Sin más preámbulo, vamos a leer Juan 6, 1 al 14, y luego vamos a detallar qué es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces aquí estamos frente a un evento prácticamente, o bueno, humanamente imposible. El Señor estaba descansando con sus apóstoles y de repente vamos a imaginarnos esta escena, ve venir, yo quiero decir la cantidad completa promedio que pudiésemos estar, 20,000 personas, 5,000 hombres con sus familias. Esta era una situación imposible porque había que darles de alimentar a 20,000 personas. ¿Qué hacemos? Estamos ante algo imposible. Tú puedes ponerle cuál es tu situación por la que ahorita o por la que has pasado de forma imposible. Puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser una enfermedad, puede ser tu situación económica, puede ser un sinfín de situaciones que tú y yo podemos considerar imposible. Un embarazo, un casamiento, un problema de salud. ¿Sí? Pero este pasaje me da la tranquilidad que Jesús siempre sabe qué hacer, siempre. Dios tiene autoridad y Dios tiene poder sobre cualquier situación, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier hospital, sobre cualquier empleo. La palabra de Dios es muy clara y dice autoridad y poder. Nosotros estamos en un país donde hay una autoridad, donde hay un gobierno. Tú trabajas en un lugar donde hay una autoridad, tu jefe, tu patrón. Nosotros estamos en un hospital buscando sanidad y hay una autoridad que es los médicos. Pero la palabra de Dios dice que Dios tiene autoridad y poder.
Y Él tiene poder sobre todas estas autoridades que tenemos en este mundo. Él tiene poder sobre los médicos que nos están sanando. Él utiliza a los médicos para que nos sanen. Él utiliza a tu jefe para proveerte de un empleo. Dios tiene autoridad y poder. Pero aquí viene lo interesante de este asunto, es que Dios quería, más allá de la alimentación, Él quería probar qué tanto sus apóstoles confiaban en Él. Durante el proceso en el cual estamos pasando una prueba, Dios ya sabe qué hacer. Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene la solución. Está mostrándote qué tanto confías en Él. Está esperando cómo reaccionas. Y el primero que pasa a prueba, a un examen, es nuestro queridísimo amigo Felipe. Y ahorita vamos a ver por qué Felipe. ¿Sí? Dice Juan 6, 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. ¿Por qué Felipe? La palabra de Dios te da 2, 3 pistas de cómo era la personalidad de Felipe. Felipe, por lo que podemos leer, era una persona introvertida, era dentro de los líderes de los apóstoles. Siempre se menciona algo ahí curioso, que siempre se menciona por ahí del 4º, 5º lugar de los apóstoles. De hecho, cuando Jesús invita a los apóstoles, es el 5º apóstol que él llama. Y vemos cómo Felipe gana para Cristo a otro de los apóstoles que se llama Natanael. ¿Okay? Y si se dan cuenta, cuando llama a él, le dice: oye, encontramos al Mesías. Y Natanael contesta: ¿a poco hay algo bueno que haya salido de Belén? ¿Cuál es la respuesta de Felipe? Ven y ve. Entonces, este cuate ya te está dando una señal de cómo era. Otro señal. En la cena del Señor, tuvo la grandísima idea de decirle al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde a él: o sea, llevas conmigo un chorro de tiempo y no me has visto, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Natanael, ven y ve. Entonces, ¿qué te da a entender que Felipe era una persona que quería comprobar todo? A lo mejor había sido contador, o a lo mejor tenía las características para ser ingeniero. Todo cuadrado, todo comprobado. O a lo mejor tenía características para ser médico. La evidencia científica marca que. Entonces, ¿por qué a Felipe? Porque es un cuate con una personalidad que todo lo quería comprobar. No, yo primero tengo que ver y luego voy a obedecer. Oye, la palabra de Dios te dice cómo educar a tus hijos. No, yo primero quiero ver y luego los voy a educar como dice Dios. El problema es que por perder el tiempo para ver, se te va a ir el tiempo para educar a tus hijos. Oye, la palabra de Dios te dice que tiene un hombre y una mujer ideal para ti. No, primero me caso y luego veo si era el idóneo o no. No. Oye, la palabra de Dios dice que tienes que ofrendar con un corazón agradecido. No, primero tengo que ganar 1,000,000 de pesos para ofrendar. Oye, la palabra de Dios dice que si oras por sanidad, Dios te dará sanidad. No, primero necesito ser sanado para confiar. ¿Cuántas veces hemos sido Felipe? ¿Cuántas veces necesitamos primero comprobar para luego actuar?
Uno de los pasajes que más me encanta en la Biblia es, todos ubican cuando abre Dios el mar. Y si tú te fijas en los versículos, la secuencia, primero Dios le ordena al pueblo de Israel, avancen, no sabemos si avanzaron 1 metro o 5 pasos, ¿no? Y una vez que avanzaron, Dios abrió el mar. La Biblia dice que sus pies nunca se mojaron. Pero si lees detenidamente, Dios no abrió el mar y ya empezaron a caminar. Dios les dijo, avancen, y empezó a abrir el mar. Y veamos la respuesta fantástica que tuvo Felipe. Juan 6:7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dime tú qué le preguntó el Señor Jesús. ¿En dónde vamos a comprar el pan? Y Felipe le contesta, no tenemos dinero, Señor. ¿Cuántas veces vamos con Dios y le decimos a Dios, orando, el problema? Y Dios ya tiene la solución. O sea, estamos orando mal. Porque vamos con Dios y le decimos, fíjate, Señor, que me pasa esto, porque si pasa esto, lo otro, y es que no tengo dinero, y es que no tengo, y es que no tengo seguro social, y es que no tengo. ¿Cuántas veces vamos con Dios y le respondemos el problema? El Señor le preguntaba, fíjate, Felipe, ¿en dónde vamos a comprar el pan? No había Panísimo, no había Panadería Colón, no había Oxxo. Era obvio. Bueno, yo digo obvio porque, ay sí, ¿no? Uy, sí, qué espiritual, ¿no? Pero el Señor Jesús quería que Felipe contestara, no sé, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer, Señor? That's it. Eso era todo. Y nosotros sacamos la calculadora y vamos, y es que esto y el otro. Y Felipe le contesta, no tenemos dinero. 200 denarios era lo equivalente a 8 meses de sueldo. Felipe y Andrés, no, por 2, 3 versículos que vemos, se ve que eran amigos. Hay un pasaje que dice que unos griegos querían ver a Jesús, ¿sí? Felipe le dice a Andrés y Andrés le dice al Señor Jesús que unos griegos, si ustedes buscan ahí, querían platicar con el Señor Jesús. Y llega el amigo para tratar de arreglar el problemón o la respuesta de Felipe. Y vemos cómo Andrés dice, Juan 6, 8 y 9, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés estaba contestando así, excelentemente bien. Jesús pregunta, ¿dónde vamos a comprar el pan? Felipe contesta, fatal, fatal, fatal. No tenemos dinero, Señor. Y Andrés voltea a ver y ve a un muchacho con 5 panes y peces. Andrés agarra y dice, Señor, aquí está. Fíjate cómo él busca que la respuesta es el Señor. Va bien. Iba bien. Y después, más ¿qué es esto para todos? O sea, era córtale mi chavo, córtale. Y estaríamos hablando de la respuesta de Andrés, que fue sumamente espiritual, y estuviéramos hablando de él, de su respuesta. ¿Qué representa Andrés? Andrés representa los creyentes que tenemos una cierta fe limitada, chiquita, que no nos alcanza para creernos más que somos hijos de Dios. En que sabemos que Jesús va a responder, sabemos que debemos de confiar en Dios,
pero no nos alcanza para más. ¿Sí? Mas, ¿qué es esto para tantos? Si se dan cuenta, el Señor Jesús ni le responde a Andrés. Vean el versículo 9, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? El 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Ni le contestó a Andrés. ¿Sí? Entonces vemos una situación imposible y vemos 2 respuestas de forma limitada. Felipe diciendo que no tenemos dinero, Felipe viendo lo pesimista. Felipe es el típico, ya llegó la primavera, va a ser un chorro de calor en Veracruz. En julio, junio, agosto, ya comienzan las lluvias, se va a inundar el Floresta. Y vamos viendo lo pesimista. El Señor Jesús, viendo esto, hace sentar a la gente y vamos con el versículo 10 y 11. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Cuántos apóstoles son? No más preguntas, su señoría. La enseñanza es, se llevaron para su casa su comida para llevar. 12 cestas, 12 apóstoles. ¿Tú te imaginas a Felipe llegando a su casa? ¿Qué crees, mujer? La regué. Y la mujer así, oye, ¿traes comida? Qué padre, ya no voy a guisar, ¿no? O sea, aquí están panes y peces. ¿Pero qué crees que me pasó? Contesté esto, ¿tú crees? ¿Cuántas veces vamos con Dios? Mira, yo hice una lista ayer de no más de 40 cosas que yo consideraba imposibles, que Dios ha ido contestando. Mínimo, y no me acordé de más. La primera cosa imposible que anoté es verme predicar aquí. Yo hace 25 años no tenía la más remota idea o posibilidad que estuviera compartiendo la palabra de Dios aquí. No había posibilidad alguna, humanamente hablando, que yo estuviera aquí. No la hay, jamás. Es el primer milagro imposible. ¿Sí? Y de ahí para el real, oraciones y oraciones contestadas, y muchas veces siendo Felipe, y muchas veces siendo Andrés, y muchas veces siendo Pedro. Y Dios ya sabe qué hacer. Dios tiene la respuesta. El Señor tiene la respuesta, porque de Él es el poder y la autoridad aquí y en el cielo. ¿Sí? ¿O te imaginas a Andrés llegando a su casa también? ¿Qué crees que contesté? Que para qué era para tantos y no nada más alcanzó para todos, sobró. Este pasaje ¿qué es lo que necesitamos aprender? Hay que dejar en las manos de Dios todo.
hay que dejar de calcular. Hay que dejar de dudar. No quieras resolverlo por tu cuenta. Tú no tienes el control. No lo tienes. Quisiéramos, o sea, estamos así ávidos de tener control. Yo controlo a mi esposo, yo controlo a mi esposa, yo controlo las finanzas, yo controlo a mi jefe, yo controlo a mi mamá, yo controlo a mi hijo. Queremos tener el control aquí. Yo controlo mi trabajo, yo controlo mi salud, entonces como todo así orgánico porque nunca me va a pasar nada. Todo lo queremos controlar. Deja de preocuparte. Y también deja de pasar la preocupación a los demás. Mi esposa tiene un tema, que si yo me estreso, ella también se estresa. También se preocupa. Si a mí me brinca el ojo, también le empieza a brincar a ella. Le digo, oye, ¿pero por qué? Déjame a mí preocuparme solo, ¿no? Entonces vamos endosando las preocupaciones, vamos echándole la carga a nuestros hijos, vamos echándole la carga a todo el mundo. Yo siempre, ¿cómo cuesta trabajo? ¿No? Pero cuando tú te subes a un avión o cuando te has subido a un autobús, te pasa por tu mente ir con el piloto, a ver, quítate. Yo voy a pilotear el avión. O sea, ¿tú has pensado hacer eso? Así honestamente. O vas en el ADO y va el chofer, va escuchando su música cumbiesca, ¿no? Porque todos escuchan cumbia. Y tú has pensado llegar, a ver, jefe, quítese, porque va muy lento. Y yo sé llegar a la Ciudad de México más rápido. Yo me pongo a pilotear o me pongo a manejar una cosa de autobús de eso y pues ni siquiera doblo en Ruiz Cortines, o sea, ahí quedo. Entonces, ¿por qué intentamos hacer con Dios eso? Yo me he cachado orando, diciéndole a Dios, es que tienes que actuar así, Señor. Tienes que actuar así. Tú puedes orar como tú quieras, ¿no? Porque tú vas a decir, ¿y ahora cómo oro, Víctor? ¿No? ¿Sabes cómo puede hacer que tu oración sea efectiva? Que tu oración se alinee a la voluntad de Dios y vas a ver que tu oración va a ser bien efectiva. Ejemplo, me quiero casar. Y si tú oras diciéndole a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios te va a ir mostrando su voluntad. Entonces, si la voluntad de Dios es que tengas una pareja, va a llegar. El príncipe azul va a llegar así. Pero si la voluntad de Dios es que no te cases, no va a llegar. Al menos que tú actúes por tu voluntad, entonces ahí no tienes una oración efectiva. ¿Sí? ¿Sí me cachan? Una vez me ofrecieron irme a trabajar a Monterrey y humanamente hablando era bien padre estar en la torre. ¿Cuál es la torre más alta? ¿La torre Coy o no sé? La torre más grande de Latinoamérica, no sé qué rollo. Ya saben que los regios son bien sencillos. Y todo muy padre, y la verdad es que yo me aceleré, la verdad. Voy con Arturo, con la firme intención que Arturo me dijera, tienes permiso. Y Arturo me dijo, yo te voy a decir 3 cosas.
Y yo dije, ching, ya valió, ¿no? Dice, yo te voy a decir 3 cosas. Una, si tu relación con Dios y tu ministerio con Dios se aumenta, primera paloma. Segunda paloma, si tu comunión con tu familia se incrementa, segunda paloma. Tercer lugar, si tu trabajo se aumenta, tercera paloma. Si las 3 son 3 palomas, es que es la voluntad de Dios. Pues, ¿qué crees? Una de 3 fue paloma. Mi relación con Dios y mi ministerio no se iban a aumentar. Y mi comunión con mi familia, pues tampoco. No es lo mismo vivir a 15 minutos que todo un tráfico de una ciudad, con todo y el puente de la Riviera, ¿no? Entonces, claramente, Dios me contestó una oración que se alineó a Él. Señor, muéstrame si es tu voluntad. Y Dios cerró así, pum, pum. Y el mismo puesto que me ofrecían allá, me lo ofrecieron aquí en el 2019, 2 años después de la invitación. Entonces ahí es donde tu oración es súper efectiva porque se alinea a la voluntad de Dios. Oye, ¿me frustré? Sí, me frustré un ratito. Es que quería irme a Monterrey, fui con Arturo y Cuello, Lore, que es bien analítica. Pues no me late, Vic. Yo, ¿pero por qué? Un rato sí me frustré y a los 2 años Dios me contestó, me dijo, aquí está, papá. Tu oración se alinea a mi voluntad. Es lo que tienes que buscar. ¿Sí? Entonces muchas cosas imposibles van a ser posibles. Y para concluir, encontré una frase que dice, simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. ¿Va? Entonces, cualquier punto imposible que tengas en mente, entrégaselo a Dios y alíneate a su voluntad. Cualquier peor escenario de un creyente siempre va a ser mejor de una persona que no conoce a Dios.